me da lo que es el productor, tenemos el agrado de hablar con el jugador de Morón, Lucas Angelini. Lucas, ¿cómo te va? Bienvenido a Gol de Ascenso. Gonzalo Alves y toda la mesa acá te saluda. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan, Gonzalo? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, todo bien. Nosotros hablando un poquito de la previa, ¿no? De lo que se viene en este reducido, pero primero preguntarte a vos cómo estás viviendo este momento, ¿no? Con ansiedad, imagino, luego de una temporada en la que Morón hizo un gran torneo y lógicamente la expectativa, imagino, tanto de ustedes como de los hinchas, está intacta. Sí, la verdad que sí, la verdad que desde lo grupal, el grupo está entusiasmado, está con muchas ganas, ya se sienten esas vibras negativas, esas vibras positivas, perdón, con ganas de que llegue el partido cuanto antes, ya se nota el buen clima, los entrenamientos mejor que el que se venían dando las semanas pasadas. Hoy tuvimos una charla con el psicólogo deportivo y intercambiamos un par de palabras entre todos y la verdad que estamos todos con las mismas ganas de que llegue el desafío y nada, confiados porque sabemos que le podemos hacer fuerza a cualquiera que nos toque afrontar. Y de lo individual, muy contento porque para mí es el partido más importante que me toca jugar en mi carrera, sin duda. No solo el partido, sino el contexto de un ascenso a primera división, ¿no? Me meto en esto que nos contaste recién, esto del psicólogo deportivo y demás. ¿Es algo que habitualmente lo hacen antes de los partidos o fue por este caso particular? No, la verdad que siempre tenemos charlas con Carlitos, él es parte del cuerpo técnico, tenemos tanto charlas individuales como grupales, y nada, siempre es totalmente positivo intercambiar ideas con él, ¿no? Eh, es algo que como jugador, viste que ahora está más de moda, pero a veces hablan los jugadores de antes y lo miran un poco así de reojo, podríamos decirlo. ¿Ustedes, o vos por lo menos, creés que para el jugador siempre es bueno tener una otra alternativa? Sí, sí, la verdad que sí, eso ya es muy personal en cada uno, pero bueno, en mi caso, tener a alguien que te entrene la cabeza, por así decirlo, es igual o más importante que el preparador físico. Yo lo veo de esa manera. A veces uno termina algún entrenamiento fastidioso o lo contrario, termina muy contento, porque no siempre nosotros interactuamos las cosas malas con él. Bueno, él te baja al planeta Tierra, te tranquiliza, te explica, te has abrido la cabeza, que es lo más importante. Y nada, como te digo, para mí y para la mayoría, el entrenamiento que tenemos en este caso con Carlito, con nuestro psicólogo deportivo, es igual de importante que el de que el físico, ¿no? Lucas, preguntarte si el formato de cómo se juega este reducido tiene que ver mucho e influye mucho el hablar con el psicólogo deportivo, esto de saber que tenés que ir a ganar sí o sí porque te quedás afuera. Sí, justo la charla de hoy fue de esa, ¿viste? Él nos mostró el caso que pasó con Belgrano en el 2009 y en el 2010, que venían de perder dos ascensos seguidos. Nos mostró que había 5 o 6 jugadores que habían estado en la misma formación titular de los 2 años. Después nos mostró el torneo que le ganan la promoción a River, que el primer semestre de 19 partidos les había ido muy mal, y después mostraba que cuando agarró a Russo Selici había hecho la misma campaña que hicimos nosotros ahora, de los 19 partidos de Chichi Cuaco, y nos mostró que, no me acuerdo muy bien, pero después nos mostró también los números que nosotros habíamos hecho en la segunda parte del torneo y habíamos quedado a 6 puntos de lo que era Belgrano con un partido menos, y a 3 puntos de Gimnasia de Mendoza con un partido menos. Y la verdad que todos esos números que quizás vos no te los imaginás, nada, es tan bueno porque como que sí, che, escucha, la verdad que es totalmente bueno y merecido lo que a nosotros nos está tocando vivir. Y después, con la idea del formato reducido, yo creo que al ser un torneo largo en la que tenés más de 35 fechas, es algo justo que sea así, en el sentido de la ventaja que tienen los equipos que fueron más revelantes y constantes a lo largo del año, ¿no? Porque quizás nosotros
se puede decir que la primera parte del año, entre comillas, la regalamos, y hay equipos que están más arriba nuestro que fueron constantes durante todo el año, ¿no? Lucas, esto de los partidos que le muestra, ¿es un tema más bien motivacional, tocar la fibra íntima del jugador, mostrarle lo que logró, por ejemplo, Belgrano en River en el 2011? Sí, tal cual. Claro, es motivacional, sí. Carlito nos preguntaba que si ustedes hubiesen sido jugador de ese plantel del Belgrano, que venían de hacer una segunda parte del torneo muy buena, y te dicen que tenés que ir a definir el ascenso contra River en el Monumental, te pregunta qué pensaba, y nada, la mayoría de nosotros le respondía que era que estaban preparados para ganarla cualquiera, que estaban convencidos que si venían que si estaban en el lugar que estaban era por algo, que era. Otros respondieron que no había nada para perder, que habían llegado ahí y que no tenían nada para perder, así que no tenían otra cosa que enfocarse en el entrenamiento, en el partido, y bueno, y que sea lo que Dios quiera, pero nada, era totalmente positivo. Lucas, ¿cómo estás? Tengo una consulta. Durante esta semana se ha trabajado con el partido que jugaron en su momento en Gimnasia de Mendoza, que ustedes cayeron 1-0, para corregir errores o ver qué partido le planteó en ese momento Gimnasia. No, por el momento la verdad que no nos lo mostraron, y me imagino que dudo que lo hagan por el tema de que era otro cuerpo técnico, ¿no? Pero seguramente en el video que nosotros tengamos el sábado por la noche o el domingo a la mañana, que es con el analista de video de Gimnasia Mendoza, seguramente lo muestre, o por lo menos lo que creo yo, ¿no? Bueno, mencionabas esto, ¿no? Justamente, primero lo de que regalaron de alguna manera la primera parte de la temporada. También esta cuestión de que había otro cuerpo técnico. Recordemos que arrancó Orfila, después apareció Chiche ahí unas fechas, llegó Collete y nuevamente Chiche Migliardi, que fue el que terminó de encaminar un poco todo lo que fue esta temporada de Morón. Pero te quería preguntar por Chiche, ¿por qué crees que fue él en definitiva el que terminó encauzando este presente del Gallito? Mira, el por qué, la realidad es que no lo sé. Lo que sí no tengo dudas es que él nos cambió la cabeza, por así decirlo, ¿no? Él nos hizo entender lo que nos estábamos jugando. Él es un jugador que tiene muchísimos partidos acá en Morón, que es ídolo, que sabe, que afrontó la situación que a nosotros nos había tocado afrontar en una parte del torneo, que si no éramos autocríticos y corregíamos las cosas que teníamos que corregir, íbamos a estar peleando por la tabla abajo en vez de por la tabla arriba, y yo creo que eso fue totalmente importante para nosotros, ¿no? Él no diga que este club es así, es un club grande de la categoría, nosotros nos estamos jugando, además de nuestro trabajo individual, dejar un club de esta altura en lo más alto, ¿no? Y yo creo que desde ese punto fue la base. Y después del sistema de juego son dos personas que trabajan muy bien, que no es muy distinta a la manera con la que trabajaban Alejandro y Collete en el sentido táctico, porque nada, el plantel estaba armado para jugar con laterales ofensivos, para tener chicos de buen pie, tenemos 2 o 3 9 de área, entonces cuando vos más o menos tenés un plantel armado, yo creo que un poco también el técnico se termina adaptando con la clase de jugadores que cuenta, ¿no? Vos sabés que repasábamos antes de charlar con vos en el primer bloque, salió el tema, ¿no? de lo que es este torneo de la Primera Nacional, en donde encontramos equipos muy populares y muy grandes del interior y también acá de Buenos Aires, y equipos que, bueno, por su historia podríamos decir que son más humildes, ¿no? Como fue el caso, por ejemplo, de Sacachispas, que le tocó descender. Pero vos como jugador, por ejemplo, jugar en un Deportivo Morón, y podríamos decir que por la convocatoria, por el contexto en el que juega Morón, casi que te podrías sentir de primera división. Digo, recién mencionabas, este es el partido más importante que te toca en tu carrera por todo lo que significa, pero digo, para un jugador del ascenso, jugar en Morón, por ejemplo, un club con una gran convocatoria, imagino que ya es distinto para un jugador de ascenso. Sí, sin duda. Más que nada en mi caso, que yo había estado en la B Nacional, en Temple, y quizás no había tenido tanta continuidad como la que me tocó tener este año. Pero nada, en mi caso, que vengo de la C, sí,
sin dudas. Acá yo me encontré otra clase de jerarquía de jugadores, otra clase de juego, otras dimensiones de las canchas, muchos detalles que quizás, bueno, si no jugaste en la C no lo conocés, ¿no? Con la cantidad de gente que juega los partidos, el otro día contra el Instituto, seguramente fue el partido con más gente que jugué, ese, o con Chacarita, o en la cancha de Chicago. Nada, en lo personal la verdad que es un mimo, ¿no? Por todo el esfuerzo que haces durante toda tu carrera, pero bueno, a mí nadie me regaló nada y creo que el lugar donde me toca estar en este club tan grande de la categoría lo tengo merecido y ganado. Y bueno, la verdad que a mí cuando me llaman de Morón me da un poco de miedo, viste, más que nada por el sentido de que yo cuando había estado en Temperley no tenía tanta continuidad, entonces viste, te pones a pensar un montón de cosas, quizás es mejor en vez de saltar a la B Nacional, saltar a la B Metropolitana o un equipo más chico de la B Nacional con el que pueda tener más ritmo de juego y nada, además yo sabía que me iba a tocar pelear un puesto contra un 3 de jerarquía como es Leo, que venía de jugar reducido con Morón, que tiene 200 partidos en la B Nacional, que jugó en Europa, pero bueno, es un desafío que tomé la decisión, que lo quería afrontar, que para mí era lindo, era un club que me había hablado mucha gente bien, así que nada, creo que fue una buena decisión, creo que en lo personal hice un muy buen torneo, más que nada la segunda etapa, como la mayoría de los chicos, y nada, estoy contento, pero bueno, no conforme, ¿no? Yo siento que, como te decía hace un rato, que le podemos ganar a cualquiera y que paso a paso podemos lograr el sueño mío, de varios chicos y también de varios hinchas de Morón. Lucas, ahora sí te hago la última de mi parte. Si te parás como simpatizante del fútbol, ¿tu candidato para quedarse con el reducido? ¿Cómo? No te escuché. Si te parás como simpatizante del fútbol o de la categoría, si querés sacar o poner a Morón, ¿cuál es tu candidato cuando ves Chaco Forever, Estudiantes, All Boys, DF, Gimnasia de Mendoza, Almagro y el resto? Y para mí mi candidato ahora es Gimnasia de Mendoza, así que y así voy a ir toda la fecha, y la semana que viene va a ser San Martín de Tucumán, a ver si lo podemos mufar. Anulo mufa. Buena, no hay duda, para mí no hay duda, el domingo perdemos 4-5-0, juegan muy bien ellos ahí. Nosotros no venimos de una buena racha, así que sin duda Gimnasia de Mendoza. Viste que ahora está de moda el anulo mufa, claro. Así que no se entere el CM de Gimnasia de Mendoza, por la duda. No, que no se entere el enano Bersano también, que está muy atento en esas cosas. Claro, está bien. Bueno, la última también, por lo menos de mi parte, y agradeciéndote, Lucas, por estos minutos con Gol de Ascenso. ¿Cómo, pase lo que pase, digo, con Morón, ¿no? Lógicamente, ojalá que puedan lograr el objetivo, pero ¿tu idea es seguir en la institución? Mirá, yo siempre respondo lo mismo. La verdad es que prefiero, hasta que no tener vacaciones, no tomar una decisión ni escuchar alternativas, porque la verdad es que me saca de foco. Ya tuve unas malas experiencias, entonces nada, cuando la gente que me maneja me dice, Lucas, te llamaron, digo, mirá, Guido, la verdad que por ahora no me digas nada, si el club quiere renovar, si no voy a jugar más a la pelota, si me voy a ir a la A, no me lo cuentes, porque la verdad es que mi cabeza está en el partido del domingo y no quiero pensar en otra cosa que no sea en eso. Sí, sobre todo porque tuviste una gran temporada y en un puesto como es el de lateral izquierdo en el fútbol argentino, que no abunda, ¿no? Los laterales, así que seguramente alguna oferta te va a llegar. Lucas, nuevamente agradecerte por estos minutos con Gol de Ascenso y bueno, desearte lo mejor para lo que viene. Bueno, dale, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y bueno, nada, estamos hablando.